Hola, hoy les voy a hablar de la primera parte de tres ponencias sobre conceptos y categorización. Entonces, empezando por el principio, am, ahí van todos. Todos estos que están apareciendo son conceptos, categorías. Entonces, un hecho obvio cuando uno observa a seres humanos es que organizamos el mundo en una enorme variedad de categorías. Aquí tenemos en pantalla varios ejemplos. Y la pregunta de estas tres ponencias, la pregunta principal, se puede formular de dos formas. La pregunta principal, que es una pregunta que ha interesado a los investigadores de psicología cognitiva desde sus inicios, es cuál es la información que usamos para categorizar. Y esto se cree que la información que usamos para categorizar, decidir si algo es un vehículo o no, un pájaro o no, pues esa información, el nombre de esa formación es un concepto. Entonces, nuestro concepto de pájaro es la información que usamos para dividir el mundo entre las cosas que son pájaros y las cosas que no. Esta es una visión dominante de lo que es un concepto en psicología cognitiva. Ok, la idea más antigua al respecto es que um, las, las características que usamos para categorizar son las que todas las cosas que pertenecen a una categoría tienen en común. Las características que todas las cosas que pertenecen a una categoría tienen en común. O sea, la intuición básica aquí es obvísima, ¿no? Ponemos cosas juntos, las categorizamos juntas porque tienen algo en común. ¿Y qué es ese algo? Pues según esa idea antigua, que se llama la teoría clásica, por ser antigua, es que usamos lo que tienen en común o podemos capturar lo que tienen en común. Todos los ejemplares de una categoría lo podemos capturar o lo capturamos psicológicamente con conceptos que son definiciones. ¿Qué es una definición? Les doy un ejemplo. Todo esto viene uh, de usar a la geometría como referente del conocimiento, que era el referente del conocimiento fue referente del conocimiento durante siglos. Entonces, pues los conceptos geométricos se pueden definir. Por ejemplo, triángulo, pues es una forma plana cerrada que tiene tres lados y la suma de sus ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces, esas características conforman una definición porque cada característica en la definición es necesaria para hacer un triángulo, no un rectángulo. O sea, todos los triángulos tienen cada una de las características en la definición. Dicho de otra forma, no existen cosas que son triángulos, pero que tienen solamente algunas de las características en la definición. No hay algo que tenga, no sé, que fuera una forma plana cerrada y que la suma de sus ángulos interiores no fuera igual a 180 grados, que fuera un triángulo. O más sencillamente, no hay ninguna cosa que no hay ninguna forma que no tiene tres lados, que es un triángulo, ¿no? Eso no sucede. Entonces, para hacer triángulo hay que tener cada una de esas tres características. Y además, no hay ninguna cosa que tenga esas tres características
que no fuera un triángulo. O sea, esto aplica a todos los triángulos y solamente a los triángulos. Eso es una definición. Entonces, según la teoría clásica, todos nuestros conceptos, como todos los que estaban en la lista en la diapositiva anterior, todos son definiciones. Entonces, categorizar, según esta teoría, es decidir, no, decidir si algo es un pájaro, es decidir si la definición de pájaro que tenemos en mente aplica al objeto que estamos viendo. Aquí va una metáfora para ayudar a entender unas implicaciones de la teoría clásica que quizás no sean del todo obvias, ¿no? Esta metáfora es de ver cómo, según la teoría clásica, nuestros conceptos funcionan como interruptores. Les doy un ejemplo aquí. Uh, Aquí en esta cajita está, digamos que esta cajita están los criterios para hacer un rectángulo. Uh, entonces, bueno, forma plana cerrada, 4 lados, ángulos internos son rectos. Ok. Y luego vemos una cosa. Podemos decidir si esta cosa es un rectángulo o no. Pues para decidirlo, verifiquemos si tiene el objeto cada una de los criterios que están, de las características que están en la cajita. ¿Es una forma plana cerrada? Esa forma, sí. ¿Tiene 4 lados? Sí. ¿Tiene ángulos, todos sus ángulos rectos internos son rectos? Sí. ¿Ok? Entonces, se cierra el circuito y ¡pum! Se prende el foquito de la categoría y decidimos, ok, es un rectángulo. Ok, eso se repitió un poco demasiadas veces. Ok, luego esta forma. Podríamos hacer lo mismo con ella. Preguntamos, ¿es una forma plana cerrada? Sí. ¿Tiene 4 lados? Sí. ¿Todos sus ángulos internos son rectos? No. En este caso, no pasa nada, no se cierre el interruptor. O sea, entonces hay solamente 2 posibilidades aquí. El interruptor sirve de metáfora porque ilustra cómo en la teoría clásica solo hay 2 posibilidades. O una cosa pertenece a una categoría o no pertenece. Y ya. Ok. Ya quizás no tengan okay, entonces la pretensión de la teoría clásica no era decir que solamente las formas geométricas tienen definiciones. Eso parece obvio, aunque en matemáticas demostraron que incluso las formas, incluso conceptos como punto y línea pueden tener varias interpretaciones. Pero bueno, el punto no es que las formas geométricas tengan definiciones, pero que todos nuestros conceptos sean definiciones. Y es como un concepto como mueble, hueso, corazón, zapato, cuchara, etc. ¿no? Y eso puede parecer ya a primera vista que no va a funcionar. Y efectivamente no funciona. Vamos a ver que nuestros conceptos no son definiciones. Pero antes de desechar a la teoría, les quiero decir un poquito de por qué pareció plausible por un tiempo. Y aquí viene el por qué. Es que pareciera que otro concepto que se puede definir es el concepto animal. Las características que forman parte que conforman la definición de animal son o incluyen que el organismo tenga un origen natural, o sea, que no haya sido creado por humanos, que se mueve por sí mismo,
que crece, que tiene que alimentarse, que se reproduce y que muere. Ahora, para ver si esto es efectivamente, aquí vienen las pruebas para ver si esto efectivamente es una definición de animal. Primero, si esto es una definición, como lo indiqué con el ejemplo del triángulo, tendría que ser que todas las cosas que incluimos en nuestra categoría animal tengan todas esas características. Es así, se les puede ocurrir algo que consideramos que es un animal, pero que no tiene, o sea, hay cosas que categorizamos como animal, aunque no tenga alguna de esas características. No podemos imaginar, por ejemplo, un animal que no tiene origen natural. Pues no, sería un poquito raro. Quizás en esta podamos estar un poco vago um, que un animal que no se mueve por sí, algo que consideremos que es un animal, pero no se mueve por sí mismo, difícil de imaginar. Algo que consideremos que es un animal, pero que no crece, también difícil de imaginar. Ah, Algo que consideremos que es un animal, pero que no tiene que alimentarse, no. Algo que consideremos que no es un animal y que no se reproduce, pues aquí se me ocurrió un ejemplo muy famoso entre los animales, que son las mulas, que son estériles. Pero entonces dije, pues mira, una excepción a la definición de animal, pero sucede que quizás las mulas, no, si les digo, saben que las mulas son estériles, pero las mulas existen solamente porque hay humanos que juegan a hacer cruces entre animales y cruzaron cabellos con burros. Y los bebés del acoplamiento entre una hembra cabello y un macho burro es una mula. Pero los cabellos no caballos, ¿no? No cabellos. Los caballos no se reproducen naturalmente con burros. Entonces, si les digo esto, me dirían, pues quizás mula es un animal extraño. Quizás no lo queramos considerar como animal, es quizás un caso límite extraño. Entonces, quizás no sea una verdadera excepción a la definición. Bueno, y entonces pareciera que en gran medida hay muy pocas excepciones a esta definición de animal. Entonces, pareciera que pudiera funcionar como definición de animal. Digo, por esto se pensó que los conceptos podrían ser definiciones, ¿no? Primero funciona en geometría, segunda funciona en el reino animal. Y luego sucede que podemos encontrar excepciones, pero no son fáciles de encontrar. Y entonces, una prueba para ver si nuestro concepto de algo es una definición es que todas las cosas que incluimos en la categoría tienen todas las características de la definición. Y la segunda cosa es que las únicas cosas que consideramos que son animales son las que tienen esas características. O sea, que la definición aplica solamente a los animales. Ahora, podemos imaginar algo que tenga todas esas características, pero que no consideremos que fuera un animal, pues yo no logro imaginar uno, ¿no? Entonces, el punto no es si hay definición o no realmente de animal, pero simplemente de ver que podría parecer a los ojos de un pensador que sí podría haber una definición de animal. Y de hecho,
cuando se empezó en el siglo XVIII, creo, XIX, se empezaron a hacer clasificaciones de animales, ¿no? Con Linné, no sé cómo se dice en español, pero hacer, ¿no?, clasificaciones en especies, subespecies, etcétera, etcétera. Y pues esta clasificación suponía que se podía definir cada especie, que hay una definición de panda, unas características que todos los pandas tienen, que son únicas a los pandas, de chimpancé o bonobo, de pollo, de jirafa, de tortuga, de iguana. Eso parecía plausible. Por esto, por un tiempo, esta teoría fue la que dominó el pensamiento occidental. Pero muy rápidamente, cuando orientamos nuestra atención a categorías más cotidianas, nos damos cuenta que la mayoría de las categorías que tenemos uh, son muy difíciles de definir, ¿no? Por ejemplo, intenten definir mueble, ¿no? Uh, déjenme una lista de características que, de tal forma que cada mueble tiene todas estas características. Va a ser difícil de encontrar. Y podrían decir, pues todos están soportados por debajo. ¿Ok? Eso es una característica efectivamente que quizás tengan todos los muebles, pero esta característica no aplica solamente a los muebles. Muchas cosas son soportadas por debajo. Un avión puede volar, pero una casa, un banco en un parque, no son muebles, pero son soportados por debajo. Entonces, esta definición de soportado por debajo sería demasiado amplia. Sí, quizás incluía todos los muebles, pero también incluía muchísimas otras cosas, entonces tampoco funciona como definición. Y podríamos intentar, igual se encuentra en una casa. Pues en mi casa tengo agua y vasos. ¿Son los vasos muebles? Pues yo diría que no. ¿Es el agua un mueble? No. ¿Es el queso en mi refri un mueble? No. Está en mi casa. Entonces, estar en la casa tampoco es suficiente. Podemos seguir intentando así y muy probablemente no vamos a llegar a nada que nos diera no, unas características que todos los muebles tienen y que solo los muebles tienen. Me parece poco probable. Ok, entonces ese es el primer problema que seguramente podrían ver venir, que sí, quizás no, podemos definir rectángulos, sí, las formas geométricas, sí, quizás podamos definir animal, pero las categorías que podemos definir son excepciones, no son la regla, ¿no? Ok, entonces eso es el primer problema de la teoría clásica. Segundo problema es el siguiente. Ok, ahora pensemos en nuestra metáfora del concepto clásico como siendo un interruptor. Como les dije, lo que quiero decir por ahí es que una de las cosas que quiero decir con esta metáfora de que no pongo aquí un objeto y verifico si tiene cada una de las características y si las tiene todas, se cierra el interruptor y si no las tiene todas, no se cierra. Pues es que lo que quiero comunicar es que según la teoría clásica, cuando categorizo, solo hay dos opciones, ¿no? Debería ser que se cierra el interruptor, una disculpa, o no se cierra. O es decir,
Cuando vemos un objeto, o nos queda claro que pertenece a una cierta categoría, o nos queda claro que no pertenece. Como en el caso del rectángulo, pareciera que podemos decidir si una cosa es un rectángulo o no, y que es una distinción bastante clara, que las opciones son sí o no y no hay otra. Pero también, si lo piensan un poquito, la mayoría de nuestros conceptos no son así. Son más, tienen bordes mucho más vagos. Y para verlo, quiero que hagamos un ejercicio juntos. Les voy a presentar objetos, cosas, eventos, y quisiera que valoren en una escala de 0 a 100 si consideran, les voy a presentar un objeto y una categoría, y quiero que digan de 0 a 100 si creen que el objeto pertenece a la categoría o no. Y en este ejercicio, 100 significa que no tienen duda alguna que la cosa forma parte de la categoría. 0 significa que no tienen duda alguna que la cosa no forma parte de la categoría. Y 50 significa, pues, quizás sí, quizás no. Quizás forma parte de la categoría, pero quizás no. No supiera decir, no puedo decidir. Si la teoría clásica es correcta, ¿no? Deberíamos dar solamente números cercanos a 0 o cercanos a 100. Nada entre los dos. Y ya lo saben, no es así. Ok, esto es un vehículo, ¿no? Por nada, 0, 100%, 100, no sé, 50. Esto es un vehículo. Esto es un deporte. Esto es un deporte. Esto es un vehículo. Esto es un vehículo. Esto es un deporte. Esto es un pez. Esto es un mueble. Y esto es un mueble. Ok, saque los ejemplos a propósito, porque son ejemplos que se usaron en un estudio de Hampton en 1979, que presentó palabras, no presentó fotos o imágenes ni nada, a las personas y hicieron exactamente esta tarea. Entonces, podemos ver que los ejemplos de arriba pues se comportan como deberían de comportarse si nuestros conceptos fueran definiciones. O sea, este sí, seguramente no hay duda alguna que es un vehículo 100. Este no es un vehículo 0. Esto es un deporte, sí, 100. Esto es un deporte, no, 0. Pero ¿qué tal? No, estos aquí abajo. Estos son los que vienen, que se encuentran también en el estudio de Hampton, que pidió a unos jóvenes ingleses a finales de los 70s que hagan la misma evaluación que hicieron ustedes. Y en promedio, no sé cuántos eran, 20, 40, 50 personas, en promedio, todos estos objetos o actividades recibieron una valoración entre 40 y 60. O sea que salieron todos como casos ambiguos, ¿no? ¿Es esto un vehículo, sí o no? Quizás, en mí, yo lo que me sale a mí es que pues, más no que sí, pero esto es un vehículo. No sé, yo me iría más hacia 30 quizás, pero hay personas que dijeron 60, es esto un deporte, igual algo ambiguo, esto es un pez. Yo me iría más hacia 70 quizás, es esto un mueble. Este sí le pondría, estos dos, si son estos muebles, sí serían casos muy ambiguos para mí.
No sé cómo salieron las cosas para ustedes, pero el punto es que ¿no? Con que busquemos solamente un poco, vamos a encontrar cosas que son casos ambiguos de vehículo, de deporte, de pez, de mueble, de fruta, de lo que queramos. Ok, entonces esto significa, es un problema, pareciera a primera vista, un problema para la teoría clásica. Eso sugiere algo en cuanto a cómo funcionan los conceptos en nuestra cabeza. La propuesta de la teoría clásica es que nuestros conceptos son interruptores. O se cierran o se quedan abiertos. Pero aquí pareciera que hay un estado entre cerrado y abierto, ¿no? Casos ambiguos. Eso no, si nuestros conceptos fueran definiciones, eso no debería de suceder. Pero sí sucede, obviamente lo sabemos. Y bueno, la cuestión es ¿por qué sucede? Una posibilidad es que nuestros conceptos no son definiciones. Pero hay otra posibilidad, antes de rechazar esto, hay otra posibilidad que considerar. Y es una defensa de la teoría clásica, la siguiente. Ok, digamos que soy defensor de la teoría clásica, que creo que tiene muchas ventajas, que explica muchas cosas y que vale la pena considerar si puede explicar estos casos. Y creo que sí. Y les digo lo siguiente, ok, no, ok, está bien, hay casos ambiguos, pero aún así yo digo que las categorías vehículo, deporte, pez y mueble tienen definiciones. Y lo creo por lo siguiente. Ok, ¿qué hay que hacer para decidir si un objeto pertenece a alguna de esas categorías? Pues hay que evaluar si tiene cada una de las características especificadas en la definición. Um, y lo que creo es que aún así puede haber casos ambiguos. ¿Cómo? Pues estos casos ambiguos surgen cuando tenemos dudas en cuanto a si una cosa tiene todas las características que definen una categoría, porque no conocemos, el problema no es que no, lo que está tratando de decir en este argumento aquí, mejor quizás no lo leo, es que el problema, tenemos definición, el problema no es que no tengamos conceptos con definiciones claras. El problema que está sucediendo es que surgen casos ambiguos cuando se nos presentan cosas cuyas características no conocemos bien. O sea, la ambigüedad no viene de la falta de claridad de la definición de nuestras categorías. Los casos ambiguos más bien surgen cuando intentamos categorizar algo que no conocemos bien. Entonces, por ejemplo, no, en el caso, tomemos el caso animal, se les presente alguna cosa y quizás no supiéramos bien, es algo que nunca hemos visto, entonces no sabemos si es algo que crece, si se puede reproducir, pero quizás podemos ver con base en la imagen que se puede mover por sí mismo, que tiene patas, como tiene varias características de los animales, entonces no estamos completamente seguros si es un animal o no, no porque no tenemos una definición de animal, pero porque no conocemos bien a este objeto. Entonces, ¿no? En teoría, ¿no? El hecho de que haya casos ambiguos no derrota por completo a la teoría clásica. Ahora, el argumento que acabo de dar hace una predicción. Y la predicción es que habrá casos ambiguos solamente cuando se nos pide categorizar algo que no conocemos bien. Ahora, la defensa falla, pero magistralmente, porque todas las cosas que les enseñé que en el estudio de Hampton salieron como casos ambiguos con calificación de entre 40 y 60, son cosas que conocemos perfectamente bien. Quizás la mantarraya no tanto, pero lo demás sí.
Entonces, no fallamos en decidir si esos objetos y actividades son vehículos, deportes, peces o muebles, porque son objetos o actividades que no conocemos bien. Pues no, ¿no? Los conocemos muy bien, pero aún así son casos ambiguos. Entonces, la defensa que acabo de dar falla. Entonces, la teoría clásica no tiene forma. Estos casos realmente sugieren que nuestros conceptos no son como interruptores, que no son definiciones claras, que dividen el mundo en cosas que son vehículos y no vehículos, deportes y no deportes, y peces y no peces, pero más bien que hay casos ambiguos. Entonces, eso. Esto implica que la categorización no funciona como un interruptor. Okay. La idea es, en vez de, les quiero proponer otra metáfora, que en vez de ver nuestros conceptos como interruptores, que los veamos como océanos. Ajá. Y para eso tenemos que subirnos al avión y irnos de viaje hasta Tierra de Fuego, en la mera punta de América del Sur, en Argentina. Y llegamos aquí, ¡tunks!, en este puntito. Ahora podemos observar algo extraordinario. Si nos giramos hacia un lado, vemos el Océano Atlántico. Y del otro lado vemos al Pacífico, extraordinario. Y podemos notar lo siguiente, como psicólogos cognitivos nos interesa mucho el caso, porque vemos que de un lado, cuando vemos de un lado, decimos, eso es el Océano Atlántico, ¿no? Hay puntos que caen claramente dentro del Océano Atlántico. Y también hay puntos que caen claramente dentro del Pacífico, ¿no? Entonces, eso sería como el boxeo, que es claramente un deporte, y ¿cuál es la cosa? ¿No? Un coche, que es claramente un vehículo. No, no es que todo sea vago, ¿no? Que todas las, ¿no? Que no hay lo que hemos visto no es que no hay ninguna cosa que fuera un ejemplo claro de vehículo, o que no hay ninguna cosa que fuera un caso de deporte, un caso claro de deporte. No, lo que hemos visto es que hay casos clarísimos de cosas que, por ejemplo, son deportes, como el boxeo, y cosas que no consideramos que son deportes, como uh, cosechar un campo. Pero hay casos ambiguos, que no hay límite claro entre, por ejemplo, entre los vehículos y los no vehículos, o entre los muebles y los no muebles. Pues el Océano Atlántico y el Océano Pacífico son iguales, nos dan un modelo, una metáfora útil para pensar nuestros conceptos. O sea, hay puntos que están claramente en el Atlántico, hay puntos que están claramente en el Pacífico, pero no hay límite claro entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Por ejemplo, si les pregunto, ¿la estrella está en el Atlántico o el Pacífico? Parece que no hay respuesta clara a la pregunta. O sea, tenemos un caso, un punto ambiguo, ¿no? Si pertenece al Pacífico o Atlántico. Pues nuestras categorías parecen ser exactamente así. Hay objetos que, por ejemplo, si no, contrastamos los vehículos con los no vehículos, pues hay cosas que pertenecen claramente a la categoría de los vehículos y otras cosas que queden claramente fuera de la categoría. Pero, como acabamos de ver, según ciertas personas, hay casos ambiguos, que no podemos decir si son vehículos o no vehículos. Entonces, quizás, ¿no? Ayuda más pensar nuestras categorías como océanos que como interruptores. Y esto es el final de la parte 1.
En la parte 2 veremos cómo podemos sustituir, cuáles, veremos cuál es la teoría de los conceptos que se propuso para reemplazar a la teoría clásica y por qué se propuso esa teoría. Una teoría que sí es acorde concuerda con el hecho que puede explicar, de hecho, por qué nuestras categorías son como océanos, o sea, que no hay bordes claros entre nuestras categorías. Entonces, eso sería la siguiente parte.